Buenos días amigos, vamos a leer el texto de la Escritura. Para el día de hoy se encuentra en Hechos, el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo... Vamos a leer hasta el versículo 21, ¿ok? Ok. La Biblia dice, entonces aquí, aconteció... Hechos 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia y a toda región circunvecina. Y ahí predicaban el evangelio. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo las semejanzas de hombre han descendido a nosotros. Esta era la lengua de Listra, ¿no? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las ciudades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento alegría en nuestros corazones. Y diciendo esas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Oremos. Padre nuestro, gracias por este mensaje de la palabra de Dios. Te ruego que nos bendigas esta mañana y que podamos escuchar este mensaje de tu palabra, que quiere comunicar a nosotros la importancia de entender las misiones de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Pablo aquí nos modela. Señor, tú nos has llamado para ser misioneros y bendícenos en este mensaje, este día. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, ¿alguna vez usted ha tenido la oportunidad de evangelizar en un contexto en el cual se habla a diferentes idiomas, ¿no? Entonces uno no sabe muchas veces si la respuesta de las personas que están escuchando el mensaje es positivo al mensaje de uno, porque usualmente a veces otra persona está traduciendo, y uno tiene que ver por las caras, por las actitudes de las personas, si eso está correcto o no. Yo recuerdo cuando era joven, muy joven, en una oportunidad teníamos la costumbre de predicar haciendo fogatas, es decir, hacíamos un gran fuego, lo que en inglés se llama bonfire,
y luego alrededor de este gran fuego nos juntábamos alrededor para cantar ciertas alabanzas y algunas veces hacer algunos juegos, porque era una reunión de jóvenes, no era un servicio. Y entonces ahí alguien compartía la palabra de Dios y predicaba. Y recuerdo algunos hermanos holandeses haber visitado aquel lugar y algunos de ellos no sabían el español. Y yo me pongo a pensar el día de hoy, cuán difícil debe haber sido para ellos no entender qué está pasando. Pensar que un grupo de personas están rodeando un fuego alrededor y haciendo diferentes actividades y anunciando, de tal manera que uno no puede percibir cómo es el impacto del mensaje. Y aquí nosotros vemos que aunque Dios envió el Espíritu Santo para que la gente hablara diversas lenguas y se predicara el Evangelio en diversos idiomas, como una señal del poder de Dios, de que el Espíritu Santo era para todos los seres humanos que tenían fe en Cristo. Sin embargo, la misión no deja de enfrentarse a esta situación de diversos idiomas, del cruzar barreras. Especialmente aquí un lenguaje se menciona, que es el lenguaje licaonian, que es el lenguaje que hablaban las personas en Listra. Aunque el griego probablemente era la lengua franca de aquel tiempo, todos tenían como común denominador el griego. No todos lo hablaban igual, no todos usaban eso, especialmente cuando en un momento de emoción uno quiere muchas veces usar su propio idioma, el idioma materno en el cual uno ha crecido, ¿no? Y eso es lo que está pasando aquí con este grupo de personas, el cual vienen y gritan en lengua de su ciudad. Dioses han llegado a nosotros, y Pablo y Bernabé no saben lo que está pasando realmente, no lo entienden bien, y ellos dicen que al inicio pareciera como una bienvenida, como que ellos realmente han escuchado el Evangelio y han captado el Evangelio. Pablo y Bernabé no saben qué está pasando, y en eso mandan traer toros y guirnaldas. Y cuando ellos dicen, pero ¿por qué traen toros y guirnaldas? Cuando ellos van a ofrecerle sacrificio, recién se dan cuenta de lo terrible que estaba pasando, que en realidad su mensaje no había sido entendido, sino que por el contrario estaban usando su religión para entender, interpretar la señal del cojo que había ocurrido en aquel lugar. Pues bien, es una historia muy interesante que trae a nuestra mente a un mensaje para nuestra vida el día de hoy, para que nosotros apliquemos a nuestra vida. Yo quiero hablar de 4 cosas principalmente, y la primera cosa es que el mensaje del Evangelio, las misiones de Pablo, la misión de la palabra de Dios, es un mensaje de la predicación de las buenas nuevas, de una unidad. Es unas buenas nuevas, una predicación de la gracia de Dios que trae unidad, unificación a la raza humana. Por decirlo así, ahora está de moda esta palabra, reconciliación, trae reconciliación a la raza humana. Y nosotros vemos esto aquí, cuando la palabra de Dios dice, aconteció en Iconio que entraron judíos en la sinagoga, entraron juntos en la sinagoga los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos. Esa expresión, creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, responde a un mensaje unificador que el Evangelio trae. Probablemente cuando se refiere aquí griegos, no está hablando necesariamente de paganos, sino está hablando de gentiles, los cuales han llegado a la conversión. Recuerden que es en la sinagoga. Obviamente en la sinagoga no había paganos, sino tenían interés de escuchar el mensaje de Dios. Y la estrategia de Pablo era ir primeramente a la sinagoga y allí, a partir de la escritura del Antiguo Testamento, anunciar cómo el cumplimiento de esa escritura era en el Mesías, en Cristo. Y este mensaje de Cristo, el cumplimiento de Cristo, a personas que conocían el Antiguo Testamento, llega a un grupo de personas las cuales estaban teniendo sus dificultades y sus divisiones. Porque recuerden que el pueblo judío estaba muy dividido, había muchas sectas. En Jerusalén, ya ustedes han visto en la historia de la predicación de Lucas y de Hechos, cómo había un grupo de los saduceos, la secta de los saduceos, la secta de los fariseos. Habían también aquellos que se llamaban los celotes, los esenios y muchos otros grupos judíos
que se organizaban en torno a ciertos aspectos de la fe judía. Y por supuesto había esta división bien clara entre aquellos que eran judíos propios de Jerusalén y judíos que venían de la diáspora, que habían crecido en un contexto griego. Aquí ya no estamos en Jerusalén, aquí estamos en Iconio, en una ciudad gentil, donde hay sinagogas de judíos que han crecido en una cultura, por decirlo así, griega. Y algunos de ellos son judíos, a los que se llaman judíos aquí, judíos de raza propiamente judía. Pero hay otros que son prosélitos, los cuales tienen un padre griego o ambos padres griegos, o sea, que hablan el griego profundamente o preferiblemente, y ellos, preferentemente, y ellos llegan a la fe judía, pero no son aceptados al 100% dentro de la sinagoga. Siempre hay esta diferencia que ellos hacían. Y también habían temerosos de Dios, habían personas que amaban a Dios y que eran paganos, los cuales creían en el monoteísmo. Sin embargo, como Cornelio, como el caso de Cornelio, pero ellos no habían llegado a circuncidarse y por lo tanto tenían un trato diferente. Pero aquí el mensaje de Pablo es un mensaje unificador que une a los judíos y a los griegos. Dice una gran multitud de judíos y griegos. ¿Por qué? Porque es un mensaje el cual, como hemos visto en el capítulo anterior, llega con profundidad a hablarle acerca de la unidad de la raza humana, que hemos sido creados de Adán y Eva, que tenemos una unidad, de la unidad del pecado, que todos necesitamos arrepentimiento, todos, judíos y gentiles, y todos necesitamos el perdón de los pecados. La unidad de la esperanza significa que aparte de Jesucristo, ningún ser humano tiene esperanza en este mundo. La única esperanza es en aquel Jesús. Esta unidad donde no hay otro requisito, la unidad de la gracia de Dios. Yo le llamo así la unidad radical de la gracia de Dios. Que cuando alguien llega a la gracia de Dios, tiene entrada por completo en la misma unión, en la misma comunión. Esa es la comunión de los santos. No importa de dónde venga, no importa su pasado, no importa su lengua, llega a tener una unidad. Y es una unidad radical, la cual es predicada aquí. Y esta unidad es mostrada en este énfasis que se habla aquí de los judíos y de los griegos, cómo ellos llegan a creer juntos. Pero, y aquí viene la segunda parte, esta unidad no siempre es bien recibida. Es una unidad que molesta e incomoda a algunos. Entonces aquí, paradójicamente y aparentemente en contradicción, pero no es una contradicción, sino es una paradoja, nosotros vamos a ver de que no solo vemos el carácter unificador del Evangelio, el cual todos somos llamados a ser uno en Cristo, sino también vemos el carácter divisor, por decirlo así, del Evangelio. ¿El Evangelio divisor? ¿Qué está hablando el pastor el día de hoy? Bueno, Jesús dijo, ustedes piensan que yo he venido a poner paz en este mundo. Yo les digo que no he venido a poner paz, sino a poner espada, porque se pondrá el hermano contra la hermana, ¿no? La madre contra la hija contra la madre. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eso está hablando en el sentido de que el mensaje de Dios causa división porque divide a los seres humanos entre aquellos que creen en Cristo como exclusivo Salvador y aquellos que no. Miren el versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Bien claro dice la Biblia. La presencia de Pablo es una presencia que causa estragos. Y miren, si es que lo vemos desde el punto de vista netamente terrenal, este Pablo es un problema aquí. Si ustedes van a ver a partir del capítulo 14, 15, 16, 17, siempre está Pablo, siempre que Pablo va, hay un problema, hay un tumulto, hay una dificultad, un problema del orden. Y no porque él sea problemático, sino porque él está predicando la exclusividad de la salvación en Cristo, de tal manera que la gente tiene que tomar partido. O están con Cristo o no están. Pablo predica la palabra directo. No es un hacedor de tiendas o de campañas, de tiendas de campañas, de carpas.
el cual solo se va a hablar del tiempo y a hablar del negocio y todo eso. No, él va a trabajar, pero también va a predicar un evangelio claro, directo, preciso, que no pierde tiempo de ninguna manera, sino que más bien habla directo al corazón del hombre, aun cuando esto cause dificultades, los cuales van a ser dificultades para él mismo. Ok, y estaba viendo un comentario el otro día, el cual alguien decía de que las misiones de antes eran misiones donde la persona iba, muchas veces habían problemas y dificultades, ¿no? Esa es la labor misionera. Pero el día de hoy, donde los misioneros van, más bien sirven té y sirven café, ¿no? Y hacen fiestas. Esa es la diferencia, el contraste entre las misiones de Pablo y las otras misiones. ¿Por qué? Porque Pablo era una misión en la cual llamaba a la gente a entender la unidad de la raza humana, la unidad del pecado humano que necesita la salvación, la unidad de la esperanza, pero para tomar una posición, o estás con Cristo o no estás con Cristo. Dice la Biblia, cuando ellos se enfrentaron, se lanzaron a apedrearlos, porque había el riesgo de apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Esta es una zona llamada Licaonia, y ahí se hablaba el lenguaje licaonian. Aunque el griego, como he dicho, era la lengua franca. Pero en versículo 7 dice que allí predicaron las buenas nuevas, el Evangelio de Dios. Ellos continuaron predicando el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios trae unidad. Nosotros somos llamados a promover la unidad, a quebrar las barreras de raza, a cruzar las fronteras, pero a llamar a la gente a ser uno en Cristo. Pero si la gente rechaza creer en Cristo, el mensaje de la palabra, el mensaje de la misión, debe ser que hay dos grupos humanos. Al final del día, solo dos grupos humanos. Aquel que tiene la esperanza en Cristo y aquel que no. Mi amigo, tienes esa esperanza en Cristo. Estás en el camino de Dios. Tú no tienes que hacer nada para encontrar ese camino, excepto creer en Cristo. Creer, la fe es la condición para llegar a Dios y entrar en este pacto que te hace uno con Cristo y que te hace uno con toda la iglesia. Y si hay hermanos y hermanas en la fe, los cuales consideran de que tú no estás al mismo nivel de la unidad de ellos están en lo incorrecto. Porque tú tienes entrada en Cristo. Pero si rechazas creer en Cristo, entonces significa que te has puesto en oposición al camino de Dios. Y es un lugar en el cual ni tú y yo queremos estar. Unidad y oposición, lo que vemos aquí. Pero en tercer lugar, nosotros vemos aquí que hay una continuidad. Miren, la curación de este cojo de nacimiento que nosotros vemos aquí es una curación interesante porque es muy parecida a la curación del paralítico de Jesús, el cual por la fe es sanado. Y es parecida a la curación del cojo que estaba sentado en el pórtico del templo, en el pórtico La Hermosa del templo, por Pedro. Y ahora Pablo está curando un paralítico. Es una curación profética. La curación profética se basa en que no solamente hace un milagro, pero es una señal que envía un mensaje a la comunidad. Y realmente ellos estaban orando por señales, porque era un mensaje tan difícil de asimilar. Era un mensaje que para los griegos era algo locura y por los judíos era sacrilegio, era herejía. Que un hombre, Cristo, era el que cumplía conforme a las Escrituras al Mesías. Él era el Mesías, el Dios hombre. Es el mensaje de Pablo, pero es un mensaje que se confirma con milagros. Significa que el mundo, el pueblo gentil o judío paralizado en ese momento en un milagro portentoso de Dios, de nacimiento paralizados, Dios les hace caminar. Esa es la esperanza, les da entrada en el reino de Dios. Y esa continuidad nosotros vemos, no es que Pablo está inventando una nueva religión. Pablo viene a anunciar aquellos que los profetas han anunciado. Pablo es el mensajero del Dios que ha creado todo desde el inicio, es lo que menciona aquí. Pablo es aquel que continúa la labor de Pedro. Pablo es aquel que no se sirve a sí mismo, sino es un apóstol enviado por Dios para predicar. Esa continuidad que nosotros vemos, una continuidad basada y continuada con la perseverancia.
Aquí nosotros vemos un hecho increíble. Pablo es apedreado y dejado como casi muerto. Sin embargo, él vuelve a entrar a la ciudad. Y ahí fortalece a los hermanos y le dice que tienen que perseverar y que a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino de Dios. Amigo y amiga, ¿cuál es la tribulación por la que usted está pasando en estos momentos? ¿Cuál es la dificultad que usted está atravesando? Si es una dificultad en Cristo, póngalo a los pies de Cristo. Póngalo a los pies del Señor. La Biblia dice que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. No es que las tribulaciones le van a hacer a usted entrar al reino de Dios, pero significa que Dios ha querido que caminemos el camino de la cruz. Este camino de la unidad poderosa del Evangelio es un camino que demanda sacrificio. Es un camino donde va a haber oposición, pero es un camino en el cual tenemos que continuar con perseverancia. Ese es el mensaje de la palabra de Dios del día de hoy para usted. Si usted quiere aprender más sobre la palabra de Dios, por favor, busque en nuestro canal de YouTube más mensajes sobre el libro de los Hechos, sobre este reino de Dios abierto para usted y para aquel que cree. Oremos. Padre nuestro, gracias por este mensaje de la palabra. Motiva a mis hermanos y hermanas que han escuchado este mensaje en las casas a perseverar en la fe. Y si no son convertidos, que lleguen a los pies de Cristo, que entiendan de que Él nos llama a esta unidad en Cristo. Y Señor, mueve los corazones de aquellas personas las cuales necesitan este mensaje el día de hoy. Gracias, gracias Señor por darnos tu bendición. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga.